grabar en esta computadora. Bueno, bien. Ahora sí, son las 8:02. 8:02 del día viernes 8 de abril. ¿Ok? 8:02 del viernes 8 de abril. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Yo sí quiero verlos, eso como se puso ahí doña Sandra Milena Vallejo. Buenos días, Sandrita, ¿cómo estás? Doctor, muy buenos días, ¿cómo amanece? Pues bien, aquí, pues como todos los días, ¿no? Sí, Eso me doy cuenta. con un frío terrible. Hoy ya empezaron a aparecer nuestras mujercitas, Lisette Gallo, que no le veo la cara a Lisette Gallo. Adriana Raigosa, sí la veo. Buenos días, doña Adriana, ¿cómo está usted? Juanita Barrera, qué bien. Entonces tenemos las bellas representantes de nuestro curso. Lisette Gallo, no te veo como así, como completica. Entonces tenemos a Lisette, a Sandra Milena, a Adriana Raigosa, Juanita Barrera. No hay más niñas. Nos están castigando estas niñas con su presencia. Bueno. Bien, entonces empezamos la clase y el tema es la conciliación. Pues no le voy a dedicar mucho tiempo a la conciliación, que es largo. Doctor, disculpe, me interrumpo. Sí, don Marco. Acaba de decir el ingeniero Elkin que no hay clase. Que de pronto le mandó el mensaje a su WhatsApp y no lo vio el doctor. Él le mandó la información. No lo vi. Entonces usted me confirma que Confirmado. esos tres... Elkin Arevalo es el que confirma todo ahí en la universidad y acabo de hablar con él. Es que a mí don Elkin no me informa, no me mantiene muy informado, que digamos. Sí, me acaba de decir que le mandó el mensaje a su teléfono. Pues vamos a mirarlo a ver. Entonces, confirmado para los alumnos, para todo el mundo, que los días 11, 12 y 13 de abril no hay clases por disposición de la universidad. Entonces, el 13 de abril se acaban pues esos días normales y entramos el jueves y 15 de abril ya a la Semana Santa. Quiere decir entonces que hoy es nuestra última clase porque volveremos el 18 y el 19 de abril en forma presencial. ¿Correcto? Usted, don Marco, corríjame Sí, señor. si estoy Sí, mal. señora. Así es. Entonces, confirmado. Los días 11, 12 y 13 de abril no hay clases. No hay clase. El jueves y viernes obviamente que no, porque empieza la Semana Santa. Entonces volveremos a clase el 18 de abril, que es lunes, ese será presencial, y el 19 de abril, que también será presencial. Bueno, entonces, a ver si, pues es que ya deben de estarme llegando los trabajos. Bien, el tema que sigue, pues que no le quiero dedicar mucho tiempo, es la conciliación. Al estudiar las reglas técnicas que orientan el proceso civil, la conciliación ha cobrado una especial importancia como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Entonces, la conciliación es un proceso.
un conjunto de actividades a través del cual las personas o las partes envueltas en un conflicto pueden resolverlo mediante un acuerdo satisfactorio. Además de las personas en el conflicto, interviene una tercera persona imparcial. Esa tercera persona se va a llamar conciliador. El conciliador actúa por consentimiento de las partes o por mandato de la ley. ¿Para qué? Para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo que las beneficie a ambas. Las ventajas de la conciliación, pues, se dice que se logra una satisfacción porque es que contribuye a que aprendamos a convivir en paz, porque la gran mayoría de las personas que llegan a conciliar quedan satisfechas con el acuerdo. Entonces la conciliación contribuye a que todos aprendamos a convivir en paz. Podemos decir efectividad, ¿sí? Es un proceso exitoso, tiene que ser exitoso. ¿Por qué? Porque mediante la conciliación, las personas en conflicto ahorran tiempo y dinero. Entonces, reduce los disgustos, reduce las cargas emocionales, en fin, todo eso es satisfacción, efectividad, tranquilidad. Eso es las ventajas de la conciliación. ¿Dónde se presta el servicio de conciliación? Entonces, se puede acudir a entidades públicas o a entidades privadas. Entonces podemos acudir a los centros de conciliación de las asociaciones, de las corporaciones, de las fundaciones, agremiaciones, de los consultorios jurídicos de las universidades y cámaras de comercio. Ahí se presta ese servicio. ¿Dónde más se presta el servicio? En las alcaldías, en las inspecciones de trabajo, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las gobernaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la conciliación. ¿Quién es el conciliador? El conciliador es aquella persona neutral, imparcial, que ayuda a las partes envueltas en un conflicto a encontrar una solución adecuada al problema. Se busca que el conciliador sea un experto en resolver conflictos con capacidades especiales para esa materia. Puede ser un funcionario estatal o un particular. Ese conciliador propicia, estimula, escucha y guía a las partes envueltas en el problema para que solucionen sus diferencias. Entonces, el papel del conciliador es servir como facilitador para la solución del conflicto. El conciliador no tiene poder ni facultad para imponer la solución. No la puede imponer, óigase bien. Sugiere, pero no la impone. Entonces, en las alcaldías, en las inspecciones de trabajo, en las gobernaciones, pues ahí se consigue, se puede hacer la conciliación. Bueno. ¿Qué asuntos se pueden solucionar mediante la conciliación? Por ejemplo, las controversias especiales de policía como el daño en bien ajeno, las lesiones
personales, pero lesiones personales que no traigan una incapacidad mayor de 15 días, porque se nos vuelve delito. Las acciones ordinarias que normalmente se tramitan ante la jurisdicción del trabajo, por ejemplo, reconocimiento, liquidación, pago de salarios, vacaciones y otras prestaciones laborales. Los asuntos civiles que nacen de controversias, por ejemplo, controversias sobre el arrendamiento, sobre compraventas, con prestación de servicios, relacionados con servidumbre, rendición de cuentas, pago por consignación. Los asuntos de familia, por ejemplo, la suspensión de la vida en común de los cónyuges, la custodia, el cuidado personal y regulación del régimen de visita de los niños, fijación de cuota alimentaria, disolución de la sociedad conyugal. Sí, es que el artículo 180 del Código Civil nos dice que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Por el hecho del matrimonio se forma una sociedad de bienes entre los cónyuges. Entonces, la disolución de la sociedad conyugal, la separación de cuerpos, liquidación y separación de bienes, pues claro, distinto a la muerte del cónyuge. Liquidación de la sociedad, pero distinta a la muerte del cónyuge. Los problemas relacionados con la fijación provisional de la residencia separada de los cónyuges. Regulación de la crianza, custodia, cuidado de los hijos, a quién le corresponde, a quién se queda con los hijos. Bueno, los delitos y las contravenciones especiales que exigen querella de parte o admiten desistimiento, esos se pueden conciliar. Los delitos y contravenciones especiales que exigen querella de parte o que admiten desistimiento. Bien, entonces esos son, digamos, los ¿qué más podemos decir de la conciliación? Las oportunidades para conciliar pueden ser extraprocesales o procesales. Pueden presentarse antes de que se tome la decisión de acudir al juez, de acudir a la jurisdicción del Estado, bien como un intento voluntario de las partes para llegar al Estado, o bien obligatoriamente como requisito exigido por el legislador para que los particulares puedan acceder a los jueces de la República. Entonces, esos son los requisitos de prejudicialidad. Entonces, la conciliación puede presentarse en el curso del proceso como una etapa procesal obligatoria o puede ser optativa. La conciliación extrajudicial, yo dije que eran extraprocesales o procesales. La ley 23 del año 91 tuvo por objeto implementar la conciliación judicial y extrajudicial. Ley 23 del 91 tuvo por objeto implementar la conciliación judicial extrajudicial como un mecanismo de descongestión judicial en asuntos de policía, asuntos laborales, tránsito, familia y contenciosos administrativos. Autorizó la creación de los centros de conciliación y de arbitramiento en entidades no estatales, por ejemplo, en los colegios de abogados, en las cámaras de comercio, en los consultorios jurídicos. Los consultorios jurídicos prestamos ese servicio. Se tiene que la conciliación es un requisito de procedibilidad. La ley 640 del año 2001
repito, ley 640 del año 2001, instituyó la conciliación como requisito de procedibilidad para asuntos susceptibles de conciliación en la jurisdicción civil, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en la jurisdicción de familia, antes de la demanda. Requisito de procedibilidad. De esto nos habla el artículo 35 de la ley 640, artículo 35, inciso quinto de la ley 640 del 2001. Entonces les repito, el artículo 35 de la ley 640. Voy a ser más concreto. Artículo 35, inciso quinto de la ley 640 del año 2001, instituyó la conciliación como requisito de procedibilidad. Entonces, antes de intentar cualquier cosa, debemos irnos a una conciliación. Porque no puedo demandar si no he intentado la conciliación. Entonces, el artículo 38 de esa mencionada ley, o sea, la ley 640 del año 2001, ese artículo dispone que si el asunto es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o abreviado, con excepción de los de expropiación y los de divisorios. Entonces, la conciliación es un requisito de procedibilidad. En cuanto a asuntos de familia, el artículo 40 de esa ley 640 del año 2001 dispone que en materia de familia y sin perjuicio de lo que dijimos del artículo 35 de la misma ley, deberá intentarse la conciliación previamente a la iniciación del proceso judicial en los siguientes asuntos. Entonces, requisitos de procedibilidad en asuntos de familia. Les repito el tema. El artículo 88 de la ley 446 de 1998 ya había dispuesto la conciliación como requisito de procedibilidad para algunos asuntos de competencia de los jueces de familia. Pero el artículo 40 de esa ley 640 del 91 del 2001 dispone que en materia de familia, sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso quinto del artículo 35 de esa misma ley, deberá intentarse la conciliación previamente a la iniciación del proceso judicial en los siguientes asuntos. Entonces, requisito de proceder a asuntos de familia. ¿Cuáles son los asuntos de familia? Controversias sobre la custodia y el régimen de visita sobre los menores o incapaces. Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias. Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho? Si lo saben, el que lo sepa, por favor me lo dice, si no, con mucho gusto aquí lo aclaramos. Sociedad marital de hecho y sociedad patrimonial. Miren, la diferencia es muy fácil. Si un hombre y una mujer que no tienen problemas para contraer matrimonio resuelven irse a vivir juntos, forman una unión marital de hecho. Pero
Si Sandra Milena Vallejo, por ejemplo, y yo resolvemos, mire, yo estoy haciendo así, ¿no? Si Sandra Milena Vallejo y yo resolvernos, irnos a vivir juntos. Entonces, como yo tengo problemas, porque yo soy un hombre casado, entonces así todos nos vamos a vivir juntos, entonces nuestra sociedad es sociedad patrimonial de hecho. ¿Sí ven cuál es la diferencia? Entonces, si una pareja que no tiene problema para el matrimonio resuelven convivir juntos, forman una sociedad patrimonial, de sociedad marital de hecho, si no tienen problemas para el matrimonio. Pero si tienen problemas para el matrimonio y se resuelven ir a vivir juntos, entonces forman una sociedad patrimonial de hechos. Entonces, en estos asuntos de... Doctor, ¿y cuando son libres, cómo es? Me confundió con eso último. Hombre más mujer libre es una unión marital de hecho. Hombre más mujer con problemas, sociedad patrimonial. ¿Es correcto? Pero no la mujer, el hombre también, ¿no? Cualquiera Yo de estoy los dos. diciendo hombre y mujer con problemas. Ah, eso sí. Entonces, la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial. Entonces, repitamos, a pesar de que usted lo tiene como claro, si hombre y mujer no tienen problemas para contraer matrimonio y resuelven vivir juntos, hay unión marital de hecho. Si el hombre y la mujer, cualquiera de los dos o ambos, tienen problemas para celebrar matrimonio, entonces forman una sociedad patrimonial. También en asuntos de familia puede haber una rescisión de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial, ya se extiende a compañeros permanentes. También sobre problemas de capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales, aquí hay un error que tiene el Código Civil. Busquemos aquí el índice. Por favor, si alguien me lo encuentra en el Código Civil antes que yo me lo avise. Capitulaciones matrimoniales. ¿Dónde están las capitulaciones matrimoniales? Con esta memoria ya. La vieja, entonces una vaina, ¿no? Todos esos artículos que uno tenía en la cabeza se van desapareciendo. Capitulaciones matrimoniales. Busquemos eso. Capitulaciones. Bueno, entonces vamos a, creo que ya encontré las capitulaciones matrimoniales. Artículo 1771 del Código Civil. Si tienen Código Civil, ábranlo, por favor, en el artículo 1771, porque aquí hay una impropiedad garrafal tremenda. Miren, cada vez que lean un artículo, léanlo e interprétenlo, no se lo traguen entero, porque si no, se tragan unos sapos terribles. Eso de que los artículos no hay que interpretarlos, sí, señor, todo artículo. Miren lo que dice el 1771 sobre las capitulaciones matrimoniales. Ojo al parche. 1771. Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio. Por Dios.
¿Cómo es que antes de contraer matrimonio somos esposos? ¿Sí ven el error? Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativa a los bienes que aportan a él y a las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno del otro, el presente o futuro. Entonces resulta que las capitulaciones son las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio. Pues Discúlpeme, pero yo creo que yo tengo otro entendimiento de ese artículo. O sea, en la manera en que el legislador se refiere a esposos es porque si no se llega al matrimonio, pues las capitulaciones no tendrían efecto jurídico. Por consiguiente, el legislador creo que tipifica la palabra esposos, dándose a entender de que estas dos personas van a llegar en un futuro a casarse. De lo contrario, no tendría efecto jurídico esas capitulaciones. Pues es que, a ver, el código me dice que celebran los esposos. Vamos a mirar, pues que celebran los esposos. Recordemos que, ¿qué es la esponsalía o qué son las esponsalías? Las esponsalías, los esponsales. Los esponsales, vamos a ver qué nos dice el código acerca de los esponsales. Miren, artículo 110 del código. Los esponsales o desposorios, o sea, la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, promesa de matrimonio, es un hecho privado que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo y que no producen obligación alguna ante la ley. No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio, ni para demandar indemnización de perjuicios. Entonces, los esponsales es la promesa formal de matrimonio. Entonces, 1771 dice, se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio. Entonces, los esposos, ¿qué son? Los esponsales, o sea, la promesa de matrimonio mutuamente aceptado. Entonces, sí, para mí es terrible este error que celebran los esposos antes de contraer matrimonio. Entonces, si es una promesa de matrimonio, pues no hablemos de los esposos. Ahora, las capitulaciones matrimoniales se tienen que hacer por escritura pública. Entonces, para el perfeccionamiento de las capitulaciones matrimoniales, se debe hacer escritura pública. Hay casos en que por una torticera habilidad del hombre, el hombre le dice a la mujer que antes de contraer matrimonio, que por favor le garantice un bien, que le corra escritura pública de un bien. Y viene la mujer y le corre escritura pública del bien. Pero esto lo hace dentro de una capitulación matrimonial. Entonces, esa escritura pública hecha dentro de una capitulación matrimonial no tendría ninguna validez. ¿Por qué razón? Porque las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio se conocen con el nombre de capitulaciones. Entonces, como ese matrimonio
se hizo dentro de una capitulación matrimonial. Entonces, esa escritura no tendría valor. ¿Por qué? Porque para que tenga efecto se requiere del matrimonio. Yo pregunto ahorita en materia religiosa, José y María no estaban casados, porque en ninguna parte uno lee o ve que José y María estaban casados. Entonces, si no estaban casados, estaban bajo una figura de esponsales. Entonces, tenían celebrados una esponsalía, o sea, una promesa de matrimonio. Y entonces resulta que... Profe, buenos días. ¿Quién habla? Bárbara. No te veo, Bárbara. Por favor, ponte ahí en cámara, que te quiero ver la cara. Bueno, ahí te veo la barbilla, pero bueno, algo es algo. Cuéntame, Barbarita. Doctor, figúrese que yo investigué y entonces un sacerdote me dijo lo siguiente, que la Santísima Virgen y San José sí se habían casado. ¿Sí? Que sí, que pues él, cuando vino la anunciación y la visita a la Santísima Virgen, a su prima Santa Isabel y de todo, entonces vino el ángel y les dijo que no, le dijo, no temas, José, porque es obra del Espíritu Santo. Entonces, él pidió en matrimonio a la Santísima Virgen, a Santa Ana y a San Joaquín, y se casaron, pero como la Santísima Virgen estaba en estado, entonces eso en ese entonces era un delito. Pero en ese entonces se llamaba y sigue llamándose adulterio. Sí, entonces se casaron. Y un momentico. No, es que no traiga entero, pues los curas le dan uno vueltas. ¿En qué consiste el adulterio? En las relaciones extramatrimoniales. Exactamente. Entonces ya habían cometieron el delito de adulterio. Sí, pero como esto no era él, sino por obra del Espíritu Santo. Sí, eso es lo que dice el cura. Eso es lo que dice el cura. Hoy mi Señor Jesús también. No, lo que dice el cura. Espere, que a usted le está dando vueltas el cura. Cometieron delito de adulterio, tener relaciones sexuales extramatrimoniales con un hombre distinto del esposo, con una mujer distinta de la esposa. Entonces ya cometió el delito. Entonces, ¿qué tenía que hacer San José? José tenía que denunciarla por adulterio, porque no tenían todavía ningún matrimonio. Y vamos ¿No se supone que la Virgen María era virgen, profe? Correcto, exactamente. Bueno, pero es que se puede ser virgen en el matrimonio, ¿no? Claro que el matrimonio se perfecciona con la cópula. Entonces, el delito de matrimonio tenía que denunciarla por adulterio y eso no lo hizo José. Entonces, José pretermitió. Viene el cuento de que los ángeles se le aparecieron a José y le dijeron que no la denunciara penalmente, pero ya sí se cometió el delito de adulterio. Ahora sí, síganme contando todas esos cuentos. Bueno, pues entonces, también encontré que hay un pasaje bíblico y dice que la Santísima Virgen contrajeron matrimonio, pero como era delito, entonces no quería llegar nadie al matrimonio. Entonces ella empieza a danzar y por obra del Espíritu Santo, de todos los caminos,
como era obra de Dios, entonces llegó todo el mundo y para todo el mundo hubo cena en el matrimonio. Y entonces sí estaban casados. Oiga, me comenzó a danzar. ¿Cómo así? ¿En qué parte? A danzar, a bailar, Por eso, a para danzar. celebrar el matrimonio. Porque es en ese momento, después del matrimonio venía la celebración. Entonces, como estaban solitos, Santa Ana, San Joaquín, ella y su esposo, entonces dijeron, ay no, pues nada, no hay nadie. Entonces ella empezó a danzar y como obra del Espíritu Santo llegaron de todos los caminos los invitados. Entonces eso es un misterio, eso es obra de Dios, de que su matrimonio era sagrado y que estaba bendecido por Dios nuestro Señor. Es que la danza tiene otra significación. Cuando se casan, la pareja empieza a bailar delante de todos los presentes. Y de ahí, ¿cierto? De ahí viene. Eso tiene un significado. Un significado, sí, de ahí viene. De la danza. La danza. Qué lindo, ¿no? Porque por eso se llama un misterio, ¿no, doctor? Por eso se llama misterio. Por eso hace parte de los misterios de la del Santo Rosario. Y ahí entonces se dice que es la anunciación del ángel San Gabriel a la Santísima Virgen. Ahí es un misterio. Y el otro misterio es la visita que hizo la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, como su merced dice. Entonces eso era lo que yo quería contarle que yo averigüé. Está muy bueno, Barbarita, muy bien esa investigación suya y todo eso que usted le oyó al padre. Profe, yo quería hacerle una acotación y, bueno, quizás controvertir allí en lo que la compañera está diciendo. Y mirándolo desde un punto de vista cristiano. ¿Quién habla? ¿Habla Juliet Paola? Eso. Sí, señor. Eso, ¿qué problema hay que aparezcas con bozal? Voy aquí en el transporte, profe. Bueno. Entonces quería hacerle como una controversia ahí, bueno, desde el punto de vista cristiano, ya lo miro desde el punto de vista católico. Y llevándolo un poco como a este siglo. María y José, ellos estaban casados espiritualmente. Espiritualmente, bueno. A ver, Julieta, te quedaste ahí quieta. Es que puede haber un matrimonio espiritual. A ver, aló. Julieta. Aló, profe. Sí, usted dice que... Sí, se me fue la señal. Estaban casados ante los ojos de nuestro Señor Jesús espiritualmente, porque lo que hubo ahí fue que Dios colocó pues en el vientre de María y fue por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ante los ojos del hombre no había un documento que los hiciera legalmente esposos. Y en la Biblia no hay en ninguna parte en el cristianismo que diga que María y José estaban casados legalmente. No lo hay. Espiritualmente sí. ¿Sí? No. Sí. O sea, trayéndolo acá espiritualmente sí. Pero entonces... Pero legalmente no. Pero el delito sí lo cometió. Porque... Allí sí pues, trayéndolo acá a este siglo, pues sí pudo haber un delito. Claro. Porque no había un papel jurídicamente que lo estableciera así. Sí, cometió el delito de... Lo vemos en el Código Civil, ahí dice claramente que esposo cuando se contrae matrimonio, o sea, exactamente. Ya cuando firman. Exactamente. Cuando no firman, son novios. Entonces, ¿qué hay? Que ella no estaba casada legítimamente y salió embarazada.
Y de acuerdo con las leyes, eso es adulterio. Pero entonces viene el cuento de que pues que el ángel se le apareció en sueños y le dijo que no denunciara a María, que no le había sido adúltera, que ella quedó embarazada del Espíritu Santo. Ese ya es otro cuento, ¿correcto? Pero aquí nos toca separar la parte religiosa de la parte jurídica. Bueno. Yo venía analizando esto de la conciliación. Entonces, la audiencia esa, la conciliación, está prevista para los procesos ordinarios, salvo el proceso de pertenencia, y para los procesos abreviados. Entonces, la conciliación que la estableció en forma obligatoria el Código de Procedimiento Civil, es que ese Código de Procedimiento Civil no ha debido desaparecer, porque es que el Código General del Proceso no adopta todo lo del Código de Procedimiento Civil. Es que ya les digo que ese código se hizo como con una urgencia terrible. Entonces, esa conciliación es procedente, más o menos voy a decir en qué casos. En los procesos que versen total o parcialmente sobre cuestiones susceptibles de transacción. En los procesos en que ninguna de las partes esté representada por curador ad litem. En los procesos en que no se haya aportado el acta de intento de conciliación como requisito de posibilidad. En fin, hay una serie de... Entonces, una serie de circunstancias, pues, que nos hablan cuando es obligatoria la conciliación. ¿Qué consecuencias trae esta audiencia preliminar de que hablaba del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, que aún se tiene? Entonces, la importancia, pues, diría yo que es relativo, porque en ocasiones su celebración puede contribuir a que las partes concilien sus diferencias, desencadenando la terminación anormal del proceso, porque el proceso se termina anormalmente por conciliación. En otras, servirá como oportunidad para detectar los defectos formales que se adviertan en el desarrollo de la relación procesal, evitando nulidades o sentencias inhibitorias. Sin embargo, no serán pocas las oportunidades en que su celebración sea inútil. ¿En qué casos? Pues si el asunto no es conciliable, o que si es conciliable, las partes no tienen ánimo conciliatorio. Pocas veces también existen excepciones previas. Entonces, se puede también acudir a una conciliación antes de resolver las excepciones previas. Bueno. En fin, yo no quiero dedicarle más tiempo a la conciliación.
Bueno, hay un capítulo muy interesante que nos interesa muchísimo a todos. Tiene que ver con las notificaciones. La institución procesal de la notificación existe como medio para asegurar el principio de la publicidad del proceso civil. La notificación garantiza el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. La omisión de una notificación o la práctica defectuosa de una notificación puede conducir a una nulidad parcial o a una nulidad total. La adecuada notificación de una providencia judicial permite a las partes actuar oportunamente en el proceso y ejercer el derecho de impugnar la demanda o contradicción de la demanda. Entonces, la notificación podríamos definirla como un acto de comunicación, tal vez entre el juez y las partes, ¿cierto? La notificación podríamos definirla como un acto de comunicación entre el juez y las partes con efectos vinculantes. Es un acto jurisdiccional por excelencia, pues solo el funcionario autorizado puede hacer la notificación. El juez toma decisiones a través de providencias verbales o escritas. Ya sabemos que esas providencias son autos o sentencias. Esas providencias, autos o sentencias que se hacen valer a las partes y los demás interesados mediante la notificación. ¿Cómo se hace conocer una decisión? Mediante un auto, mediante una sentencia. Entonces, ¿cómo hablan los jueces? A través de autos y sentencias. Lo que sí debe quedar en claro, y creo que ahora voy a mirar un artículo del Código General del Proceso, es que ninguna providencia puede producir efectos antes de su notificación, salvo las que decreten medidas cautelares y los autos de cúmplase. Miremos artículo 289 del Código General del Proceso. 289. 289. 289. Notificaciones. Dice artículo 289 del Código General del Proceso. Las providencias judiciales se harán saber a las partes y demás interesados por medio de notificaciones, salvo los casos expresamente exceptuados. Ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado. Aquí al código le faltó hacer una salvedad. Les leo otra vez. ¿No ven que es que este código fue sacado como a la ligera, como corriendo, y se le quedaron muchas cosas entre el tintero? Leo otra vez el artículo 289 del Código General del Proceso. Título de ese artículo: notificación de las providencias. Las providencias judiciales se harán saber a las partes y demás interesados por medio de notificaciones con las formalidades prescritas en este código. Salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efecto antes de haberse notificado.
¿A qué tal vez se refiere el código cuando dice salvo los casos expresamente exceptuados? ¿Por qué no lo dice? Salvo los casos expresamente exceptuados. ¿Cuáles son esos casos? Salvo la que ordena la práctica de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares se cumplen antes de la notificación del auto. Porque si el juez dice que va a embargar y a secuestrar, pues ya está advirtiendo a la parte, vaya y confunda esos predios, vaya insolvéntese. Entonces las medidas cautelares se deben practicar antes de cualquier notificación. Las providencias judiciales se harán saber a las partes y demás interesados por medio de notificaciones. Entonces el auto admisorio de una demanda no se puede notificar si no se han hecho medidas cautelares. Las medidas cautelares se cumplen antes de la notificación. Perdón, doctor. Señor. Buenos días, doctor. Buenos días. O sea que, buenos días, doctor. O sea que las medidas cautelares las dicta el juez antes de la admisión de la demanda. ¿O le entendí mal? Esta es una buena pregunta. Estamos hablando de las notificaciones. A ver. Esa pregunta suya sí me pone a mí en jaque. Déjeme yo vuelvo a recapitular, ¿no? Dice el 289 que las providencias judiciales se harán saber a las partes por medio de notificaciones, salvo los casos expresamente exceptuados. Y entonces, como ninguna providencia produce efecto antes de haberse notificado, la providencia que ordena la práctica de medidas cautelares se cumplen antes de la notificación. Los actos que provengan de sujetos procesales distintos del juez se hacen conocer de las partes por medio de traslados. Las providencias, que son los actos del juez, se hacen conocer por medio de notificaciones. Y las reglas según la cual las providencias solo pueden surtir efectos después de notificadas, tal vez tenga una excepción, que es la práctica de las medidas cautelares. Miremos qué dice el Código General del Proceso en su artículo 298. Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de la notificación de la parte contraria del auto que las decrete. Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete. Si fueren previas al proceso, se entenderá que dicha parte queda notificada el día en que se apersone en aquel o actúe en ellas o firme la respectiva diligencia. Los oficios y despachos para el cumplimiento de las mencionadas medidas solamente se entregarán a la parte interesada. Entonces, este artículo 298 del Código General hace total claridad acerca de la materialización de las medidas cautelares sin consideración a los recursos que se hayan interpuesto contra la providencia que las haya ordenado. Esa aclaración resulta útil para evitar la dilación indebida en la práctica de medidas cautelares que en todo caso son de urgencia. Entonces, ¿qué tendríamos que agregar? Las medidas cautelares constituyen
actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional que de oficio o a solicitud de parte se ejecutan sobre personas, bienes, sobre medios de prueba y para mantener cierta privacidad sobre los bienes que se van a embarcar. Perdón, doctor. O sea que en la práctica y para nuestro entendimiento, como el juez tiene 30 días para decretar la admisión de la demanda, durante esos 30 días, él ejecuta estas medidas cautelares mediante autos. Cuando ya se le traslada a la contraparte o la parte demandada, la demanda, ya se han decretado las medidas cautelares. ¿Entendido? ¿Así, doctor? Sí. En ese tiempo. Es que hay unas notificaciones que esas notificaciones pues o son por estrados o son por estado, o son, como se llaman, notificaciones mixtas. Entonces, las notificaciones mixtas que están en el artículo 296 del Código General nos dice que el auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo, aquí hay que hacer una claridad. En el mandamiento ejecutivo no hay auto admisorio. Si ven, es que por mí me mata este código. Jairo Parra corrió a hacer este código general. Miren este error. Artículo 296. Hablando de la notificación mixta, dice 296 del Código General. El auto admisorio, la demanda y el mandamiento ejecutivo. En el mandamiento ejecutivo no hay auto admisorio. Si ustedes tienen Código General del Proceso, háganle una anotación al 296. El auto admisorio de la demanda y en el mandamiento ejecutivo. En el proceso ejecutivo no hay auto admisorio. En el proceso ejecutivo, ¿qué es lo que hay? Es una orden de pago. Entonces, la redacción de este artículo parece sugerir que el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo pueden notificarse al demandado en forma personal o por aviso. Y esto es al antojo del juez. Aunque, dice, el auto admisorio de la demanda y el mando se notificarán por estado al demandante. Parece sugerir que el auto admisorio de la demanda y del mandamiento ejecutivo pueden notificarse al demandado en forma personal o por aviso, al antojo del juez, lo cual no es cierto. En verdad, el auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago deben ser notificados personalmente al demandado. Mire, dice el 290. Procedencia de la notificación personal. Deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones. Al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto admisorio de la demanda y del mandamiento ejecutivo. Entonces tiene que hacerse en forma personal. Entonces esto de que el auto admisorio del 296, el auto admisorio de la demanda
y el mandamiento se notificarán por estado, pues va en contravía de lo que nos dice el mismo código en el artículo 290. Deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones. Y entonces aquí el 296 nos dice que se notifican por estado. En verdad les repito que el auto emisorio de la demanda y el mandamiento de pago deben ser notificados personalmente al demandado, como lo dispone el numeral primero del 290. El 290 dice, deberán hacerse personalmente al demandado, la del auto emisorio de la demanda y del mandamiento ejecutivo. ¿Sí ven la incongruencia que trae el 296 hablando de la notificación mixta? Bueno. Lo que entiendo, doctor, es que se hace personalmente y por estado también. Pero entonces eso era No. el procedimiento por estado. No, es que dice que antes de su notificación personal, mire, leamos el 296 del Código General. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo se notificarán por estado al demandante antes de su notificación personal. Entonces, da a entender, pues, que estas las hace el juez. Y ya volviendo, repito lo que les dije, que el auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo deben ser notificados personalmente al demandado según lo ordena el numeral primero del artículo 290 del Código General del Proceso. ¿Sí ven lo mortal de este artículo 296? Que el auto admisorio y el mandamiento se notifican por estado. Y si se notifican por estado, las hace el juez. Y resulta que no. El auto admisorio y el mandamiento deben ser notificados personalmente al demandado, no a través de la notificación por estado. Doctor, ¿esa notificación personal la hace el juez o la hace el apoderado? No la hace el Porque, juez. porque todavía si no ha habido la aceptación de la demanda, claro, la tiene que hacer el juez. El juez la hace el juez la demanda. La hace el juez. Sí, y la hace juez por estado, ¿no? Y tiene que hacerla antes de la notificación personal. La redacción de este artículo 296 parece sugerir que el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago pueden notificarse al demandado en forma personal o por aviso indistintamente al antojo del juez. Eso es lo que parece decir el artículo 296. Se notificarán por estado. Doctor Edgardo, muy buenos días. Ya me hacía falta esa voz toda así. Doctor, y buenos días a los demás compañeros. Atendiendo a la pregunta de Uriel y asimismo a cada una de los articulados que usted muy amablemente nos expresa del Código General del Proceso, debemos tener en cuenta lo siguiente, consideraría yo, y lo aterrizo a la práctica que por lo generalmente uno ve con algunos abogados, y es la siguiente. Cuando se hace la presentación de la demanda, Uriel, claro, esta
llega a una oficina de reparto, se reparte ante los jueces que tienen la competencia, jurisdicción, y este a su vez analiza los requisitos que trae consigo el artículo, creo que 82, que nos explicaba el profesor en el día de ayer, y si esto lo reúnen, efectivamente ella va a ser admitida. De acuerdo. Esta admisión de la demanda es la que se notifica por estado, pero a su vez la orden del auto, mejor dicho, la providencia o la decisión que toma el juez al admitirla por reunir dichos requisitos, entre esas órdenes que da, es la que se notifique personalmente al demandado. Es decir, se aplicarían entonces algunos de los artículos que el profesor muy amablemente nos comenta, que es del 290 en adelante. ¿Ok? O sea, se notifica personalmente al demandado. Un ejemplo te voy a poner. Y me voy a la jurisdicción contencioso administrativa, pues es la que de alguna u otra manera más leo y más estudio. Al presentar una demanda contra la Nación Colombiana, Ministerio de Defensa, el INPE o la entidad que tú pretendas demandar, esta lo que se hace es, después de agotar, como bien lo dijo el profesor, un requisito de procedibilidad, que es la conciliación, presentada esa demanda, y reunido esos requisitos, se admite y se notifica a la entidad demandada. ¿A quién? Pues al ministerio o al ministro de Defensa. ¿Ok? Esa notificación inicial se hace por estado. Eso es lo que dice el 296. Exacto, doctor. Por eso se hablan de 296. Pero por eso el problema que yo le encuentro, perdóneme Arturo. Sí. El 296 nos dice que el auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo se notifican por estado. Pero resulta que el 290 es muy claro, dice, deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones. El auto admisorio de la demanda y la del mandamiento ejecutivo. Entonces, claro, aquí, y la razón es muy sencilla, consideraría yo. ¿Por qué razón? Porque es que el juez lo que primeramente debe analizar es si efectivamente esta demanda llena o no unos requisitos para ser admitida. Sí, ¿Y a claro. quién le notifica esa admisión? Al demandante. Mire, su demanda fue admitida porque efectivamente reúne los requisitos que trae consigo el artículo 82, creo que si no estoy mal. Pero fíjese, y nos vamos a otra situación contraria. Si la demanda es inadmitida, o sea, si la manda a subsanar el juez o la manda a corregir o por el contrario la rechaza, nótese que también la notifica por estado, pero a quien se la notifica única y exclusivamente es al demandado, porque todavía la orden para notificar personalmente no está dada. Ahí te tengo que hacer una aclaración. Si el demandado no atiende la citación para recibir la notificación personal, debemos acudir a un mecanismo supletorio que es la notificación por aviso. Claro que sí, doctor, ni más faltaba. Está el 291 y creo que el 291 en adelante o subsiguiente. El 296 trae consigo esta serie de situaciones propias que son la notificación por aviso o la notificación por citatorio e inclusive el edicto emplazatorio, ¿ok? Cuando por última no se consigue. Pero atendiendo otra de las inquietudes de Uriel, profesor, era el tema de la notificación cuando hay un mandamiento de pago. Y es similar, consideraría yo. Y es que precisamente, Uriel, cuando se presenta una demanda ejecutiva, claro, la orden que emite el juez es la de librar un mandamiento de pago. Pero si existen medidas cautelares, yo no podría avisarte. ¿Por qué? Porque entonces te prevengo a que tú los bienes que tienes los escondas. Claro. ¿Okay? Entonces yo única y exclusivamente notifico a quién, al demandante inicialmente, oiga, mire, su demanda llena los requisitos y efectivamente vamos a ordenar esas medidas cautelares. Y es por eso que te cogen de sorpresa y llegó el embargo y adiós luz que te guarde el cielo a defenderte como pueda. ¿Okay? Esa era de pronto mi consideración al respecto. No, está bien, consideración. Sí, muchas gracias, compañero Arturo, muy amable. Bueno,
Pero, profe, una pregunta. Cuando se decretan las medidas cautelares, primero se lleva, digamos, ese auto donde ya se decretan las medidas cautelares a los bancos y ahí sí se notifica es a la parte demandada. Porque pues si no, pues uno le estaría haciendo el aviso de que se le van a retener ciertos bienes o cierto dinero Sí. y entonces primero se le notifica a los bancos y ahí sí, por ejemplo, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y ahí sí a la parte demandada y se le dice que tiene Sí, esa demanda. es que las medidas cautelares, el código dice que se deben cumplir inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria de ese auto que las decretó. Entonces, incluso pues esos oficios, esos despachos se le entregan personalmente a la parte interesada. Entonces, esas medidas cautelares deben cumplirse antes de la notificación del auto que las decretó. Porque es que si no, dejan de ser cautelares, porque entonces si el juez dice te voy a embargar, pues yo corro y me insolvento. No, antes de todo eso se decretan las medidas cautelares. ¿Ok? Porque si no, no tiene efecto la medida cautelar de embargo y secuestro. Bueno, sigamos. Entonces, lo último que yo dije, pues, que las medidas cautelares se cumplen inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete. Y esos oficios y despachos de embargo solamente se le entregan a la parte interesada. Incluso se pueden presentar recursos y esos recursos no van a impedir el cumplimiento de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque es que hay unos efectos, hay efectos devolutivos, efectos suspensivos. Y entonces todos los recursos se consideran interpuestos en el defecto devolutivo. Entonces, porque es que si no, antes de que se cumpla la medida preventiva, si vamos a notificar y el demandado sabe, entonces, pues no habría medida preventiva. Por eso es que repito que los oficios, los despachos para el cumplimiento de los embargos y secuestros, vamos a suponer que mientras eso se cumple, interponen algunos recursos, porque es que esos recursos deben considerarse interpuestos, pero tan pronto regrese la medida del embargo decretado y practicado. Entonces ese es el efecto devolutivo. Esa disposición del 298 pues hace una claridad total acerca de la materialización de las medidas cautelares sin consideración a los recursos que se hayan interpuesto contra esa providencia que las ordenó. Esa aclaración es útil para evitar la dilación indebida de la práctica de medidas cautelares, porque en todo caso esas medidas son de urgencia. Y los recursos que se interpongan contra esa providencia que ordenó medidas cautelares se van a tramitar con independencia de las actuaciones que se adelantan para materializarlas. Bueno, hay una sentencia muy bonita que responde a nuestra inquietud, que es la sentencia C 925 del 18 de noviembre de 1999. Corte Constitucional, sentencia C 295, 18 de noviembre del 99, magistrado Clemente Vladimiro Naranjo Mesa. ¿Qué se planteó con esa sentencia?
simplemente el problema jurídico que se plantea en esa sentencia. ¿Es constitucional que las medidas cautelares se cumplan antes de su notificación? De eso trata esa sentencia de la Corte Constitucional, repito, sentencia C-925 del 18 de noviembre de 1999, magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa. El problema jurídico de esa sentencia es la siguiente pregunta. El problema jurídico: ¿es constitucional que las medidas cautelares se cumplan antes de su notificación? Esa sentencia es supremamente importante y muy linda, ¿no? Sí, pues es que resulta muy claro y es imprescindible que las medidas cautelares que se decreten y se practiquen antes de que el titular de los derechos tenga conocimiento de ellas. Bueno, porque es que hay que evitar que el demandado, al conocer que un embargo o un secuestro fueran ordenados, pueda intentar insolventarse. Eso es lo que hay que evitar, y de eso trata esa sentencia C-490 del 4 de mayo del año 2000, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. Es que esa sentencia que les digo ahora, la 490, responde a un problema jurídico que se planteó. La sentencia de la Corte Constitucional C-490 del 4 de mayo del año 2000 y responde a un problema jurídico que les plantearon a los magistrados. Vulnera el debido proceso la práctica de la medida cautelar sin previa notificación a la parte afectada. Entonces, si esto ya es, sí, se vulnera el debido proceso sin previa notificación a la parte afectada. Entonces, el problema jurídico es: vulnera el debido proceso la práctica de la medida cautelar sin previa notificación a la parte afectada. Esa es la pregunta que le hicieron a la Corte y contestó con sentencia C-490 del 4 de mayo del año 2000, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. La práctica de las medidas cautelares antes de la notificación del auto que las decreta tiene pues una razón obvia. La práctica de las medidas cautelares antes de la notificación del auto que las decreta tiene una razón. ¿Cuál es? Evitar que el demandado, al conocer que un embargo o un secuestro fueran ordenados, pueda intentar insolventarse. ¿Para qué? Para incumplir, para eludir el cumplimiento de la sentencia. Bueno, ¿qué autos no requieren notificación? Sigo insistiendo que este código se hizo con una premura terrible. Dice el artículo 299 del Código General del Proceso: autos que no requieren notificación. Dice: los autos de cúmplase no requieren ser notificados. Y entonces yo digo, ¿y los de sustentación sí? Le faltó a este artículo 299 poner ni sustentación, porque es que dice el artículo: los autos de cúmplase, nada más, no requieren ser notificados. ¿Y qué pasa con los autos de sustentación? Pues también que no requieren ser notificados. Se les quedó entonces fuera del tintero los autos de sustentación. Porque es que pensaron que como los autos de cúmplase son los que se limitan a impartir órdenes al secretario,
pues esos autos no surten efectos con las partes, por lo cual es innecesario notificarlos, los de cúmplice, pero igualmente los autos de sustentación. Se les quedó entre el tintero. Bueno. Bueno, ¿qué otras cosas quiero yo acá hoy? Dentro de los temas interesantes. Dice el artículo 312 del Código General del Proceso. En cualquier estado del proceso podrán transigir las litis, la litis. Aquí se está refiriendo a la terminación anormal del proceso. Artículo 312, terminación anormal del proceso, trámite. En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis. Entonces, yo para entender más esto, y anótenlo ustedes ahí en su Código General del Proceso, pónganle ahí concordancia, artículo 1625 del Código Civil. Pero a su vez ese artículo 1625 nos va a meter en un problema el berraco. El artículo 1625 dice: toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Y sigue: las obligaciones se extinguen además o en todo o en parte por 10 modos. Entonces, en cualquier estado del proceso podrán las partes transigir. Concordancia con el 1625 que dice que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Ojo con lo que dice el artículo 1625. De modo que las partes pueden anular un contrato de una convención. Esa es la pregunta que yo les hago respecto del artículo 1625. Entonces yo le digo a mi señora: mira, mi amor, pongámonos de acuerdo. Como tú eres interesada en que pues este matrimonio se acabe y yo también, y como tú eres y yo también soy capaz de disponer libremente de lo nuestro, vamos a dar por nulo nuestro matrimonio. Si ven el errorcito tan grande y ese sapo tan grande que quiere el artículo 1625 que nos traguemos. ¿Ustedes creen que si las partes son capaces de disponer libremente de lo suyo, pueden anular, porque sí, un contrato? Oigo comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Artículo 1625. A ver, don Arturo Mojica, usted que es tan acucioso. ¿Usted qué opina de este 1625? Oiga, pero yo quiero verlos a todos en pantalla. Esa es la orden que hay. Está bien, no se les pone falla, pero todos sí tienen que estar ahí presentes. ¿Usted qué opina, don Arturo Mojica? 1625, profesor. Sí, señor. Regáleme un segundo, por favor. Y todos, por favor, abran el Código Civil en el artículo 1625. Dice, modo de extinción. Sí, señor. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas,
siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ok. Toda obligación, otra vez, por favor, don Arturo. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Eso, ¿qué comentario les merece? Consientan en darla por nula. Miren que este articulito, ¿sí? ¿Oigo? Sí, Doc, ¿cómo me le va? Buenos días para todos, compañeros, profesor. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Adán Hernández, Doc. Don Adán Hernández Montaña. Muy buenos días, don Adán. Oigo sus comentarios, don Adán. Real saludo, Doc. No, yo creo que lo que están aplicando ya en ese tema es precisamente la conciliación, teniendo como regla fundamental, como ese elemento de procedibilidad, pues lo que aplican es eso, Doc, la conciliación, y como tiene tanto respeto, pues lo que usted concilie entre las partes, prácticamente es un acuerdo que se da por hecho, que no tiene... Pero a ver, un momentico, pero es que el sapo es consientan en darla por nula y tiene unas condiciones. Dice, toda obligación puede extinguirse por una convención. Póngale sinónimo, contrato. Toda obligación puede extinguirse por una convención o un contrato en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, ese es el requisito que pone. Si hay capacidad para disponer libremente de lo suyo, ese contrato, esa convención, podemos darla por nula. ¿Y será que las partes pueden anular libremente un contrato, una convención? Lo que yo entiendo, doctor, es que dice, toda obligación puede extinguirse por una convención, o sea, por un contrato, por otro contrato que las partes acuerden. ¿Sí? Sí. No sé si me hice entender. Y entonces, sí, sí, está bien, está bien. Entonces, póngale el contrato de matrimonio, porque el matrimonio es un contrato, ¿no? Entonces, todo contrato, dice, toda obligación puede extinguirse por una convención o un contrato en que las partes, si son capaces de disponer libremente lo suyo, lo dan por nulo. ¿Será que entonces mi esposa y yo podemos anular nuestro contrato de matrimonio? Para mí no, porque ya se consumó. No, no es porque se haya consumado o no, sino que es que dice que todo contrato, toda convención, todo contrato, si las partes son capaces de disponer libremente lo suyo, pueden anularlo. Ese es el problemita. Ese es el sapo grande que hay que tragarse con este artículo 1625. ¿Qué tal? Somos capaces de disponer libremente de lo suyo. Y como somos capaces de disponer de lo suyo, entonces las partes pueden anular el contrato. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento lo pueden declarar nulo. Un contrato de compraventa pueden declararlo nulo. Sí, el vendedor es capaz de disponer, el comprador también. Y entonces consienten en dar por nulo ese contrato. Uy, terrible. Qué sapo tan grande este. La nulidad requiere un procedimiento, un proceso muy especial, proceso de nulidad. Y no es que como somos capaces de disponer libremente, entonces anulamos un contrato, una convención. Bueno. ¿Por qué traje a colación esto? Porque el artículo 312 nos dice, hablando de la transacción, dice, en cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis. Entonces, yo traigo como complemento el artículo 1625, dice,
que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente lo suyo, consientan en darla por nula. Esa es una inquietud. Bien. Doctor, perdóneme, yo lo que entendería ahí es que en el 1625 las partes pueden extinguir a través de una convención, pero fuera de una litis, ¿sí? Mientras que el 312 nos habla que es dentro de una litis. ¿De qué artículo me dijo? Los que El estamos 312. viendo, el 312, doctor, que es dentro de una litis. Sí, doctor. Entonces, digamos, en el 1625, están por fuera de una litis, están en un momento diferente de la vida, diferente del proceso, ¿sí? Y toman la decisión de a través de una convención disponer libremente de lo suyo y bueno, y pues terminar el contrato a través de un nuevo contrato. Sí, es decir, el 312 nos dice que ya hay proceso, ¿no? Sí. Que en cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis, ¿ok? Pero eso establece, doctor, eso establece lo que usted decía. De todas maneras, para el 1625 tienen que establecer un proceso de nulidad, ¿sí? Ahora miremos en el 312 si nos procede también para esa transigencia de la litis un proceso de nulidad o si dentro del proceso se declara la nulidad. Bueno, es que lo que se refiere a la transacción. Sí, doctor. En cualquier estado del proceso pueden transigir, ¿ok? Pero tendrían que comenzar un proceso de nulidad de lo que van a transigir o tendrían que dentro del proceso el juez decretar en la litis esa nulidad, doctor. Es la pregunta. Es que el 312 se refiere a la transacción. La transacción es una forma anormal de terminar el proceso. El proceso. Entonces, refiriéndose a la transacción, dice el 312 que en cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis, o sea, terminar el proceso por transacción. Y entonces yo digo que pensemos en el 1625, que nos dice que toda obligación puede extinguirse por una convención, por un contrato, en que las partes, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Entonces, muy bien, la transacción es una terminación anormal del proceso. Pero yo digo, piensen en el 1625, que el 1625 nos dice que las partes pueden dar por nula. Lo que yo pues diría de este artículo, que este artículo exhibe el mérito de clarificar que la transacción también puede operar respecto a las diferencias que broten en torno al cumplimiento de la sentencia. Así se encuentra esta en firme. De modo que esa es la acotación que yo le hago. Sí, la transacción es una forma de terminar el proceso.
Pero como el 1625 dice que toda obligación puede extinguirse. Sí, diga. Pero doctor, pero si la transacción se puede transigir después de la sentencia, como usted acaba de decir, entonces el proceso ya ha terminado, ya se ha terminado el proceso. No, Y después del pero no, proceso no, se no, transige, no. no tendría sentido. Pero no tendría después, sentido. no después de la sentencia. El artículo es clarito, dice, en cualquier estado del proceso, en cualquier estado del proceso. Y si hay sentencia, pues ya no hay proceso. En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir. Lo entendí mal, doctor. Entonces, la transacción es una terminación anormal del proceso. Pero es que también el 1625 nos dice que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes, siendo capaces, consientan en darla por nula. Esa es la parte que a mí me mata. Consientan en darla por nula. Sí. Bueno. Esas son inquietudes que me nacen y que se las transmito a ustedes para que la tengan muy en cuenta. Mi consejo es que los artículos analícenlos, interprétenlos, no se los traguen enteros, porque se traga uno, este sapo, consientan en darla por nula. ¿Qué tal eso? Entonces mi señora y yo nos ponemos de acuerdo y consentimos en dar por nulo nuestro contrato matrimonial. Uy, terrible eso. Bueno. Otras cosas interesantes. Aquí hablando de los medios de impugnación, concretamente el de reposición, dice el artículo 318 del Código General del Proceso. Medios de impugnación, reposición, procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para que se reformen o revoquen. El recurso de reposición, aclara el artículo, el recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja. Mírenlo clarito. El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, súplica o queja. Faltó hacer una claridad. Tampoco contra las sentencias. Es que es clarito, dice el recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, súplica o queja, pero tampoco contra las sentencias. Entonces se le quedó entre el tintero a Jairo Parra Quijano aclararnos que tampoco opera contra una sentencia, porque creo que el 285 del Código Civil nos habla de eso, aunque el 285 pues quedó derogado por la ley quinta del 75. Pero sí, una sentencia no puede recurrirse. El recurso de reposición no procede contra
los autos contra la sentencia. Déjeme ver si aquí encuentro un artículo que me aclare. Sí, miren. Dice el 318, repito, del Código General de Proceso. El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja. Y el artículo 285 del mismo Código del Proceso nos dice: la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. ¿Sí ven? El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja. Tampoco la sentencia es revocable. Dice el 285, la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. ¿Qué es lo que puede hacer el juez? Aclararla. Aclararla, nada más. Porque la providencia que resuelve la aclaración no admite ningún recurso. Entonces, si ven que aquí se le quedó al legislador que el recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan una apelación, súplica o queja. Y tampoco procede contra las sentencias, porque la sentencia no es revocable ni reformable. Solamente el juez puede aclararla. Bueno. Bien. Apelación. Quiero aclararles los llamados efectos. Hay 13 efectos. Esto es aplicable a la apelación. Los efectos en que se concede el recurso de apelación. Entonces, podrá concederse la apelación en el efecto suspensivo, en el efecto devolutivo y en el efecto diferido. Aclaremos o expliquemos estos 3 efectos. En el efecto suspensivo, si se trata de sentencia, la competencia del juez de primera instancia se suspende desde la ejecutoria del auto que la concede hasta que se notifique el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Sin embargo, el inferior conserva competencia para conocer de todo lo relacionado con medidas cautelares. Efectos en que se concede la apelación. Primer efecto, suspensivo. En el efecto devolutivo, en este caso, no se suspende el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso del proceso. Hay que esperar a que se cumpla. Y en el efecto diferido, en este caso se suspende el cumplimiento de la providencia apelada, pero continuará el curso del proceso ante el juez de primera instancia en lo que no dependa necesariamente a ella. Se otorgan en el efecto suspensivo la apelación de las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones y las que sean simplemente declarativas. Las apelaciones de las demás sentencias se consideran en el efecto devolutivo, pero no podrá hacerse, o no se podrá ordenar entregar dineros
u otros bien hasta que no se resuelva la apelación. Sin embargo, la apelación no impide el pago de las prestaciones alimentarias impuestas en la providencia, para lo cual el juez de primera instancia conserva su competencia. La apelación de los autos se otorga en el efecto devolutivo, porque es que así lo indica como la lógica, ¿no? Bien. A ver. Tres 26. Trámite de la apelación de autos. Cuando se tramite o cuando se trate, perdón, más concretamente, dice el artículo 326 del Código General del Proceso. Cuando se trate de apelación de un auto, del escrito de sustentación se hará traslado a la parte contraria, en la forma y por el término previsto en el inciso segundo del artículo 110. No hace una aclaración importantísima. 326 Código General. Trámite de la apelación de autos. El juez profiere un auto y hay que apelar del auto. Entonces, cuando se trate de la apelación de un auto, del escrito de sustentación se hará traslado a la parte contraria. Entonces, ese traslado, que le faltó al código aclararlo, se surte en la secretaría por 3 días. Estos traslados se incluyen en una lista que se mantiene a disposición de los interesados en la secretaría por 1 día. Faltó hacer esa claridad en el artículo 326, apelación de autos. ¿Qué tal si no miro el reloj? Yo nunca miro el reloj. Ya faltan 10 minutos para las 10. Ya, pues, es hora de que terminemos esta clase porque ustedes a continuación tienen otra clase, ¿cierto? De 10 a 12. ¿Ustedes qué clase tienen? De 10 a 12. Probatorio, doctor. Derecho probatorio. Derecho probatorio. Ay, cómo es de interesante el derecho probatorio. Y además que es bien lindo el derecho probatorio. Y es que, ¿de qué sirve tener el derecho si no sé probarlo? ¿De qué me sirve tener el derecho si no sé probarlo? El derecho probatorio es importantísimo. Por eso el magistrado romano dijo, dami i facti ego tibi jus. Dami i, dame a mí, facti, dame a mí los hechos. Ego tibi jus, que luego yo te daré el derecho. Entonces, si yo no tengo las pruebas, es mejor que no inicie nada, que no haga nada. Porque lo dicho en los hechos de la demanda, no los voy a poder demostrar. Entonces, mire, señor juez, para una mejor comprensión de esta demanda, a continuación le relaciono los siguientes hechos. Primero tal cosa, segundo tal otra, tal otra, tal otra. Pero esos hechos de la demanda
Yo tengo que tenerlos probados o tengo cómo probarlos. Esa parte del derecho probatorio es importantísima. Dami i facti ego tibi jus. Dame y dame a mí los hechos. Dame a mí las pruebas que yo, juez, te daré el derecho. Ego tibi jus. Párenle bolas al derecho probatorio. Durante mucho tiempo en las universidades los estudiantes no le prestaban atención al derecho probatorio. Y cuando ya salieron a litigar, se dieron cuenta de la importancia del derecho probatorio. Las pruebas, las pruebas. Bueno, ha sido un placer saludarlos. Hoy ya es viernes, ¿cierto? 8. Se nos acaba. Un momentico, aquí tengo que recordarles una aclaración que me hizo don Marco Ardila. Gracias a él, yo sé algo que no sabía. Hoy es viernes 8 y se acaba la semana, ¿cierto? Entonces la siguiente semana empezaría el lunes 11 de abril. Pero don Marco Ardila, que anda muy bien enterado de las cosas, me dice que los días 11, 12 y 13 de abril no hay clases. Marco, si usted nos puede contestar, ¿por qué sabe usted que los días 11, 12 de abril no hay clases? Por el coordinador de la universidad, el señor Elkin Arevalo, me informó hoy que no hay clases lunes, martes ni miércoles. Volvemos el 18 de abril, nuevamente a clases presenciales. Ok, entonces por un funcionario de la universidad y un alto funcionario de la universidad nos ha dicho que los días 11, 12 y 13 de abril no hay clases. Entonces aprovechemos esos días para los trabajos. Bien. Y entonces 11, 12 y 13. El 13 termina miércoles. Y ya viene el jueves y el viernes, que son los días santos. Entonces el jueves santo y el 15 viernes santo. Como quien dice, salimos hoy y nos volveremos a ver, Dios mediante, el lunes 18 de abril. ¿Es correcta mi apreciación, don Marco? Sí, yo confirmé con el coordinador de la universidad y eso fue lo que me informó. Entonces, 11, 12 y 13 de abril no hay clases. El jueves y 15 pues son días santos, son días religiosos. El jueves santo, día religioso. El viernes es día religioso, pues viernes santo. Y entonces volveremos a clase presencial, si Dios quiere, el lunes 18 de abril. Uy. Entonces me van a hacer mucha falta porque no los voy a ver desde hoy, viernes 8, hasta el 18 de abril. Van a descansar ustedes de mí y sobre todo yo voy a descansar de ustedes. Qué dicha. ¿No les parece eso muy bueno? Ok. Entonces, si Dios no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el lunes 18 de marzo, que es clase presencial. Lunes y martes de abril serán clases presenciales. Y ojo, porque este paseo termina el 29 de abril. Entonces hay que, no sé qué hacer, pero hay que hacer un montón de cosas para que ustedes tengan nota. Bueno, pues muchachos, entonces un placer saludarlos. Y entonces hasta el 18 de abril. Bueno. Muy amable, doctor. Buen día, doctor. Muchas gracias. A ustedes. Pase bien, doctor. Bueno, gracias, pues, muy amables. Gracias, profesor. Buen día, doctor, gracias. Gracias a ustedes. Buen día a todos, muchas gracias. Gracias a ustedes.